Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades del Cabildo, a la UNSAM y en especial a Damián por la invitación. Es un honor para mí participar en esta actividad. Muchas gracias por concurrir. La presentación de hoy tiene que ver con el concepto que está en este momento en pantalla. Me gustaría partir de una pregunta que tiene que ver con cómo está pensada hoy la representación. Cómo pensamos hoy la relación entre los representantes y los representados. Cómo es concebida en la conversación pública actual la representación política. Antes de pasar a analizar de qué se trata o cómo se puede definir, antes de eso ya sabemos a priori que está en crisis. Si algo sabemos de la representación hoy es que está en crisis y después vemos en qué consiste. Crisis de representación está a la orden del día para nombrar los más diversos malestares que aquejan al sistema político, al sistema electoral, al sistema de partidos, dentro de las democracias así llamadas occidentales, liberales, tal como han llegado hasta nuestros días. Me pregunto primero si no es sospechoso que todos estemos tan de acuerdo en el mismo diagnóstico. Personas que piensan tan distinto sobre tantos asuntos, de pronto coinciden instantáneamente en cuanto alguien dice que hoy hay una crisis de la representación política. De hecho, si uno amplía la mirada, ¿cuándo no hubo crisis de la representación política? ¿En qué momento no estuvo en crisis esta institución, este concepto vertebrador de nuestros sistemas políticos? Una perspectiva histórica puede ayudarnos a ver que la representación política existe siempre en situación de crisis. Por supuesto que hay diversas modulaciones e intensidades de la crisis, pero en la historia nunca sucedió que la representación política no estuviera en crisis. Quizás escribir una historia de la representación política sea más o menos lo mismo que escribir una historia de las crisis de la representación política. Es decir, que lo que parece un defecto del sistema puede ser que nos hable de su condición constitutiva, al menos desde que algo así como la representación política apareció sobre la faz de la Tierra. La propuesta de hoy consiste en reconstruir un panorama de conjunto, sin pretensión de originalidad, de lo que serían distintos umbrales históricos del concepto de representación política dentro de sus más de 2 siglos de vida en la Argentina. Se trata de ensayar una ojeada sinóptica de las metamorfosis de la representación política, siguiendo su despliegue institucional en la historia de nuestro país, a través del análisis de un dispositivo clave de la vida pública de nuestra comunidad política, de nuestro sistema de gobierno y de nuestro sistema de partidos, que es el dispositivo electivo representativo. Les propongo articular esta panorámica en 3 grandes escenas que ahora vamos a aludir, no vamos a tener tiempo de analizar, en todo caso profundizaremos en el debate posterior. 3 escenas de crisis de la representación política, 3 ocasiones de despliegue del discurso público en que el concepto de crisis de representación cobró especial intensidad en la historia de nuestro país. Ante todo, y antes de pasar a ese momento panorámico, me gustaría presentar 2 disparadores. El primero tiene que ver con un cuento de Isaac Asimov, una especie de distopía electoral. Es un cuento de 1955, de toda una serie de cuentos de Isaac Asimov, donde la protagonista es Multivac, una supercomputadora. Ustedes se preguntarán quién es este sujeto todo cableado y monitoreado por diversos técnicos, ahí en la imagen que ilustra la publicación del cuento.
Y yo les digo que es el único votante de la democracia de los Estados Unidos en el año 2006, 2006-2008. El cuento transcurre en ese año, aunque fue escrito en 1955. El cuento nos habla de un futuro sombrío en el que la representación asume un carácter tan extremo en el que el voto de una persona se convierte en representativo de millones de electores. Se elige a un ciudadano que vota por todos los otros, merced al impresionante poder computacional de Multivac. Leo una pequeña viñeta del cuento. Hay un diálogo intergeneracional entre una nieta y su abuelo, y la nieta le pregunta: abuelito, sí, ¿qué quieres? ¿Es cierto que votaste alguna vez? Ya me oíste decir que sí, pero mamá dice que todo el mundo votaba entonces. Bueno, sí, la verdad que votaba todo el mundo. ¿Y cómo podían hacerlo?, pregunta la niña. ¿Cómo podía votar todo el mundo? Bueno, linda, hasta hace unos 40 años todo el mundo votaba. ¿Cómo sabía la gente por quién votar? ¿Se lo decía Multivac, esta supercomputadora? Bueno, pequeña, se basaban tan solo en su propio criterio. Después había que contar los votos, hacer el recuento de qué opinaban los unos, a quién habían votado los otros. Todo el mundo se impacientaba y por ello se inventaron máquinas especiales capaces de comparar los primeros votos con los de los mismos lugares en años anteriores, y de esta manera la máquina preveía cómo se presentaba la votación en su conjunto y quién sería elegido. Bueno, hay todo un desarrollo de las computadoras que va sucediendo y finalmente construyeron Multivac, que es la mejor que lograron, que puede preverlo todo a partir de un solo votante. ¡Qué bonito!, dice la niña emocionada. No tiene nada de bonito, le dice el abuelo. No quiero que una máquina decida lo que yo hubiera votado. A mí tal vez me hubiese dado por votar a ciegas, solo por gusto, o quizás me hubiese negado a votar en absoluto, o tal vez, corto ahí el cuento, recomiendo su lectura, pero quería empezar por este primer extremo, de una representación prácticamente absoluta. Hay una persona que se supone, mediante el poder de cómputo de Multivac, que representa a la totalidad del electorado. El pueblo se halla virtualmente ausente, no hay pueblo, no está presente ahí, salvo de manera supuesta, presupuesta. En realidad es la misma lógica de la frase del monarca absoluto que dice: el Estado soy yo. Es como una especie de Luis XIV, pero desde el punto de vista del elector. Un individuo solo, uno solo dentro del conjunto del pueblo, está en condición de ocupar el lugar de la totalidad. El pueblo está prácticamente ausente si no fuera por uno, el individuo representativo, al que se le atribuye la encarnación de la totalidad del cuerpo político, es decir, de todos los demás miembros del pueblo que no son él. ¿Se puede llegar a una pura representación sin presencia alguna, sin siquiera la presencia de uno? La respuesta sería que no, es imposible, al menos en el mundo real. Menos de uno no se puede. Es inconcebible una situación en la que no haya nadie del pueblo presente, nadie en persona que sostenga con su identidad el dispositivo. Si solo quedara un robot o una supercomputadora y ningún miembro del pueblo, si ni siquiera Luis XIV estuviera físicamente presente, no podríamos hablar de representación política. Ese es un límite, ¿no? La relación de representación necesita la presencia de al menos una persona humana. El Estado de Derecho como idea, la ley en abstracto, no representa. La Constitución no representa. Se necesita siempre una encarnación personal, humana. La fantasía aquí reside en un poder absolutamente despojado de identidad humana, totalmente despersonalizado, una representación política posthumana. Acá tenemos dos encarnaciones de esa fantasía. Por un lado, la fantasía de Condorcet, filósofo de la Ilustración, que alucina la idea de un autómata rey en 1791, es decir, un
Un autómata que solito, como robot, representa a la totalidad del pueblo. O sea, no es Luis XIV, es un autómata. Y después hay una imagen de Líder Lars, que es la inteligencia artificial del Partido Sintético de Dinamarca, que se presentó en el 2022. También hay algo parecido en Tokio, el partido de la IA se llama, pero en ninguna de estas dos fantasías, ni en la de Condorcet, ni en la del Partido Sintético de Dinamarca, que no es una fantasía, sino que es un partido de verdad que se presentó, en ninguno de los dos casos se propone reemplazar la personalidad humana. Siempre hay una asistencia. El rey autómata estaba ahí como para alimentar una ficción parlamentarista. Es decir, está ahí para poner el gancho nomás, pero las decisiones las toman los humanos que están en el Parlamento. Esa era la idea de Condorcet. Y en el caso de Líder Lars, todavía al menos no están presuponiendo una inteligencia artificial que gobierne solita, sino que ahí están pensando en una interfase humano-máquina. Bien, ese sería el extremo de la representación más absoluta. Vamos al otro extremo, que sería la fantasía o una idea de la democracia directa, horizontal y asamblearia, ¿no? Esta sería el otro polo, algo así como la reducción de la representación al mínimo, llevarla a casi nula, llevarla al grado cero de la representación. Acá tendríamos un ideal de pura presencia, pura identidad del pueblo reunido de verdad, físicamente, consigo mismo. Y después de todo, hay tantos problemas con la representación política, al parecer es de tal magnitud su crisis, que quizá lo mejor sería no representar. Dejemos de representar y abracemos este ideal. Estas fantasías asamblearias se hallan articuladas conceptualmente en la filosofía política en la posición de Rousseau, probablemente el enemigo más acérrimo de la representación. En una democracia directa, practicada con rigor absoluto, en la que todo el pueblo se reúne efectivamente en una plaza, surge esa impresión de que allí no puede hablarse de representación porque está el pueblo presente de manera inmediata. Acá está la idea de que en Grecia no existía la representación porque estaba el pueblo reunido en la asamblea. Acá está la idea de que toda vez que los pueblos nombran diputados y se quedan en sus casas y les pagan a otros para que deliberen, allí ya no hay república y tenemos la caída en la representación, diría Rousseau. La idea que está por detrás es que la soberanía no puede ser representada. La voluntad no se representa, o es ella misma o es otra, no hay término medio, los diputados del pueblo no son, por tanto, ni pueden ser sus representantes. El pueblo inglés se piensa libre, pero se equivoca mucho. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. En cuanto han sido elegidos, es esclavo, no es nada. Bien, uno podría dejarse llevar por esta tentación, pero de vuelta, un baño de realidad, aunque sea mínimo, nos lleva a tomar conciencia que en ningún lugar y en ningún momento ha existido realmente una identidad absoluta y completa del pueblo presente consigo mismo. Se trata, en la asamblea ideal de Rousseau, de los ciudadanos activos, en todo caso, los que van a levantar la mano y votar, suponiendo que están todos presentes. No están presentes allí los menores de edad, los que no tienen derecho a votar. Y estarían presentes los ciudadanos activos del pueblo solo en el momento en que se encuentran reunidos deliberando y votando, porque por encima de ellos está la nación en su unidad política, a la que esta asamblea representa y que está situada por encima del espacio de la asamblea reunida y por encima del tiempo que dura la asamblea. Nunca están presentes en calidad de ciudadanos activos el 100% de los miembros del sujeto colectivo pueblo. Y eso se vuelve más claro si vinculamos el concepto de Estado con el concepto de nación, entendido como un sujeto colectivo que implica una solidaridad intergeneracional, que incluye en una misma trama a los que están presentes con los que ya no están presentes,
nuestros antepasados, y también con los que todavía no están presentes, que serían nuestros sucesores. O sea que la unidad política de la nación jamás puede estar puramente presente en su inmediata identidad consigo misma. Siempre, siempre, siempre están actuando elementos de la representación. En contra del mito de la pura presencia o de la democracia directa, hay que entender que nunca son los mismos los que deciden la ley y los que la obedecen. Son figuras de sujeto que están en distintos niveles, aun cuando estemos hablando de los mismos seres humanos. Todos siempre son seres humanos, pero no todo el tiempo son pueblo, sino durante el tiempo es que están adentro de la asamblea. Allí discuten las leyes y son soberanos, en tanto parte de la voluntad general, pero afuera de la asamblea son sujetos individuales con intereses particulares. Esto que parece muy metafísico es lo mismo que sucede en una reunión de consorcio. ¿Cuántas veces las decisiones que toma una asamblea horizontal de vecinos autoconvocados que comparten edificio son sistemáticamente desoídas por los mismos vecinos que estaban presentes el día de la reunión? Este desdoblamiento subjetivo problematiza la tentación de la pura inmediatez y la pura identidad. Las personas no son las mismas cuando toman decisiones por voto de mayoría pensando en el bien común, por un lado, y por el otro, cuando tienen que aplicar esas decisiones colectivas en una vida cotidiana donde prima el interés individual. Si esto es así, entonces, mal que le pese a Rousseau, nunca no hay representación. Nunca hay pura inmediatez en ninguno de los asuntos humanos que hacen a lo común. No la hay en una reunión de consorcio, mucho menos en ese nivel que sería la política estatal. Bien, dentro de este espectro que tiene en cuenta diferentes gradaciones en lo que tiene que ver con la representación, donde se manifiesta en el mundo real de la política, queda claro que la representación es inexorable, es como un destino. Pero ¿cómo se podría agregar algo más? ¿De qué manera podríamos abordar conceptualmente el fenómeno desde una óptica que pretende ser realista y científica? Es decir, que quiere evitar tanto el enfoque puramente normativo o valorativo como el registro de la utopía o, en el caso del cuento que vimos, la distopía. ¿Es posible anclar la perspectiva al ser de la comunidad política y no a su deber ser o a su dimensión utópica o distópica? En cualquier caso, según los parámetros evaluativos propios del hablante, o sea, en este caso, mis propias preferencias e intereses personales. ¿Acaso tiene sentido esta pretensión? Yo entiendo que en rigor es imposible una separación absoluta entre hechos y valores, una mirada absolutamente neutral y sobre todo en filosofía política, pero eso implica que analizar la representación política es, sin más, hablar de lo que a mí me gustaría que sea la representación política. ¿Cómo sería llevar adelante un abordaje científico del fenómeno de la representación política? Hegel quizás nos puede ayudar con una expresión en su libro Principios de Filosofía del Derecho y Ciencia del Estado. Tiene esta palabra tan linda. Todavía en esa época se creía que podía tener sentido una ciencia del Estado. Y dice que, en todo caso, si fuera posible, tenemos que detectar un obstáculo epistemológico para una posible ciencia del Estado, ciencia de la representación política. Y ese obstáculo él lo llama ateísmo institucional. Lo traduzco un poquito, no es exactamente la expresión de él, pero bueno. ¿En qué consiste? En que las personas no creen que las instituciones son Dios. Por eso se llama ateísmo. Los sujetos le niegan el carácter divino o sagrado a las instituciones. Uno dice, ok, en una época donde no queda nadie que identifique a Dios con las instituciones, y menos con las instituciones estatales, ¿cómo podríamos secularizar esto para que tenga sentido también hoy? Hegel caracteriza esta posición subjetiva con un discurso, y ese discurso sostiene que si bien puede haber leyes y regularidades en el ámbito de la naturaleza,
y que se pueden estudiar y conocer esas regularidades de manera científica. Sin embargo, en la política, en el mundo de las instituciones, no puede haberlas, no existen, no hay. Todo es pura convención, pura creatividad. Y entonces, dice Hegel, y acá lo cito, el mundo de la política estaría abandonado a la contingencia y a la arbitrariedad, abandonado de Dios. Ser ateo de las instituciones implicaba para Hegel creer que las instituciones de una comunidad política están desprovistas de cualquier tipo de racionalidad propia y que los actores políticos tienen en cada momento un poder creativo absoluto e incondicionado, como si fueran meras herramientas que los sujetos usan según los fines que se les ocurran en el momento, porque total, todo es posible. Si todo es una convención, todo es posible. Para hacer posible una ciencia de las instituciones, Hegel recomienda pensar que las instituciones son fines, no medios, que tienen una forma y una evolución propia y que en base a esa forma configuran la vida pública de esas sociedades e incluso a sus actores. O sea, les aportan forma, porque a fin de cuentas los actores políticos serían los medios de los que esas instituciones se sirven para llevar adelante sus propios fines, que no son cualquiera que a ellos se les ocurra. Como para poder buscar algún modelo para entrar en esta posible ciencia de las instituciones, vamos a apelar a otro maestro, que sería Freud. Me interesa desarrollar una lectura que no se desentienda de la búsqueda de regularidades en el campo del análisis institucional, y entonces podemos usar un modelo que procede de las ciencias de la naturaleza, un modelo mineralógico que tiene que ver con pensar a las instituciones como cristales. Cuando decimos cristales estamos hablando de esto, no de vidrios, sino de este tipo de formaciones naturales que tienen su coherencia interna, sus distintas maneras de crecer con sus dinámicas propias y donde los tiempos de evolución son lentos. Freud usa la metáfora hablando de las estructuras psíquicas. El problema de Freud es cómo hallar una estructura que nos permita hablar de sistema psíquico allí donde todo parece estar en un dinamismo altísimo y donde no parece cristalizar en estructuras. Bueno, justamente la idea de cristalizar está para eso. Uno podría decir que el sistema representativo electoral también es mucho dinamismo, altísima proliferación. ¿Cómo hacemos para buscar una estructura ahí? La metáfora de Freud tiene que ver con lo siguiente. Dice él en las nuevas lecciones de Introducción al Psicoanálisis, ahí salió mal el año, 1932, cuando arrojamos al suelo un cristal, de vuelta, imagínense esto, no se imaginen un vaso de vidrio, ¿no? El vidrio no es cristal, este es un cristal. El vidrio tiene una estructura atómica totalmente caótica, no tiene una estructura interna. Esto sí. Si arrojamos al suelo un cristal se rompe, pero no caprichosamente. Se rompe con arreglo a sus líneas de fractura, en pedazos cuya delimitación, aunque invisible, estaba predeterminada por la estructura del cristal. Allí donde se nos muestra una grieta o una fractura, puede existir normalmente, o sea, antes de estar fracturado, una articulación. En otro texto dice que el yo es escindible en fragmentos que después pueden reunificarse luego, ¿no? O sea, los cristales tienen una estructura interna. Este, por ejemplo, es un cristal de fluorita. Este también, ahí se ve una foto y un diagrama donde toda vez que el cristal se rompa va a seguir sus líneas internas, ¿no? Esta idea de cristales que se rompen y aplicándola a sistemas electorales también habla de una historia bastante conflictiva, ¿no? De la misma manera que en el sistema psíquico. Entonces, la enfermedad mental para Freud es la ruptura del cristal que deja ver sus estructuras internas de una manera que no lo hace en su condición normal, ¿no? Si uno quiere ver cuál es la estructura interna de un cristal, hay que ir a verlo cuando se rompe. Acá pasan algunos cristales del falerita. Bueno, dejo... ¿qué pasó ahí?
Hay una polisemia del término, vamos a volver sobre la representación, tratar de aplicar esta metáfora a lo que queremos estar pensando y tratar de ver si esta idea de que las grietas o las fracturas nos revelan una articulación y esta idea de que la sociedad está constituida por grietas, todas esas características se van dando en una génesis temporal, van sedimentando en instituciones y se van tallando en función de conflictos y quiebres muy propios de cada sociedad. O sea, cada sociedad va tallando su propio cristal y en las instituciones se conserva la huella de todas esas fracturas y modificaciones, de todas esas fusiones y rearticulaciones. Para el tema del cristal electivo representativo, me interesa determinar, en principio, su carácter profundamente impuro, contaminado, heterogéneo. Se fue generando históricamente, no forma parte de un diseño inteligente de alguien, sino que se alterna un poco lo que algunos reformadores o algunos pensadores o algunos políticos quisieron reflejar institucionalmente y después la vida propia de las sociedades. Muchas veces una reforma política no puede decidir a priori cuál va a ser el resultado, sino que el tiempo lo va a decir, a ver si cristaliza o no, según la dinámica de esa sociedad. Entonces, la representación es un cristal que no está ordenado en el sentido absolutamente lógico y racional, tiene su orden y su coherencia interna, pero también viene con un montón de contradicciones, con tensiones, impurezas e incrustaciones heterogéneas. Ahora vamos a pasar a eso, pero primero me gustaría atravesar una especie de elucidación de distintos sentidos en que se dice la representación política. Si, como sucede, que personas que piensan tan distintos sobre tantos asuntos de pronto coinciden instantáneamente, como dijimos, cuando alguien dice que hoy hay una crisis de la representación política, es probable que lo que esté sucediendo allí es que cada uno introduce su propio contenido para rellenar el significado del término representación. Esto es lo mismo que pasa con democracia. Vamos a estar todos de acuerdo hasta que empezamos a ver qué quiere decir. Y ahí nos damos cuenta de que cada uno elige el sentido que le gusta o el que tiene a mano. Entonces, por eso es fácil una coincidencia tan rápida. Entonces, para construir un mapa semántico mínimo de sentidos que están siempre presentes cada vez que decimos la palabra representación, solo que cada uno los va modulando y cada sociedad a lo largo de la historia va poniendo en primer plano uno de ellos o distintas combinaciones a lo largo de la historia de cada uno de ellos, podríamos marcar 5 sentidos del término que están distinguidos en diversos libros, pero que interesa tenerlos en cuenta. En principio, esta idea de la cesión de autoridad, es decir, la autorización. Hay una delegación de la autoría, ¿no?, en la representación. La autoría de las palabras y las acciones del representado en un representante. Por este acto, un intermediario se haya autorizado para hablar y actuar en nombre de otra persona. Las palabras y las acciones del representante valen como si fueran las del representado y lo comprometen. Esa autorización o cesión de autoridad puede ser limitada o ilimitada. Cuando es limitada, tenemos lo que se suele llamar el mandato imperativo. Es decir, hay un agente subordinado, el actor representante, es un delegado que recibe instrucciones expresas por parte de sus representados. Mientras que si la autorización es ilimitada, no hay mandato imperativo, hay independencia y libertad de acción del representante que sigue su opinión y juicio. Con respecto al concepto de responsabilidad, tenemos acá el complemento de la cesión de autoridad y aparece pensada en términos jurídicos como una exigencia de rendimiento de cuentas, ¿no?
de los representantes, es decir, la que se llama en inglés accountability. Una dimensión procedimental de la relación representativa que contempla el poder del representado de controlar y sancionar al representante. Otro sentido, en esta gama de sentidos iniciales que tienen que ver con intermediarios que se presentan con el mandato de otros que se le otorgan casi en un sentido jurídico, está acción en lugar de otro, ¿no? Que vemos... Ay, bueno, voy a dejar así. Acción en lugar de otro. Allí la representación se define sobre la base del interés del representado. Acá aparece la noción de interés, que es muy importante en la historia de la representación. Esto implica una custodia activa de los intereses de quienes no están presentes por parte de los que sí están presentes, ¿no? El criterio de la representatividad reside en el respeto por parte del representante de los intereses del representado. Y luego aparecen dos sentidos que no tienen ya que ver tanto con el campo jurídico, sino más con las artes figurativas o incluso dramáticas, que son la evocación simbólica y el reflejo. Recuerden que todos estos sentidos están mezclados en el barro de la vida cotidiana en la que todo el tiempo estamos diciendo esta palabra cuando hablamos de política. La idea de evocación simbólica o este núcleo de sentido tiene que ver con un reconocimiento que surge con mucha frecuencia en la vida política, incluso de regímenes no democráticos, y se utiliza cuando uno dice que el jefe del Estado representa la unidad de la nación, como hablábamos antes de Luis XIV, ¿no? Una persona en su rol institucional sirve para expresar de un modo totalmente simbólico, o sea, no realista, una característica de la realidad política que inmediatamente por sí sola no puede manifestarse con tanta eficacia. En esta acepción, los representantes no se diferencian mucho de los objetos materiales o inmateriales que desempeñan funciones similares de representación simbólica. Nos referimos a las banderas, ¿no? La bandera nacional, los himnos, las carapelas o incluso algunos acontecimientos del pasado como batallas, algunas elecciones, etcétera, etcétera. Hay un ideal de unanimidad en esta evocación simbólica muy poderoso. Y luego está esta noción de reflejo. La noción de reflejo viene más de lo que sería el arte pictórico o fotográfico, indican que la representación es entendida como una reproducción de ciertas características de los sujetos representados. O sea, los representantes deben reflejar a sus representados. Opera aquí la idea del microcosmos. Por ejemplo, la idea de que el Parlamento, el Congreso, debe reflejar las características del cuerpo político que se haya allí representado. Las dos dimensiones de la representación a las cuales se hace referencia en este sentido son la representatividad sociológica, es decir, la reproducción de las características de la población, las estructuras de clase, el estatus, la condición profesional, la etnia, la pertenencia confesional, etcétera, etcétera, y la representación de las opiniones, es decir, la reproducción de la distribución de las orientaciones políticas presentes en la población. Este último es el punto de vista que más o menos explícitamente mantiene la postura proporcional en materia de sistemas electorales. Bien, veamos una perspectiva evolutiva. Allí lo que vemos es un cristal complejo, un cristal con incrustaciones heterogéneas, tal como se dan en la naturaleza. Nunca se dan en su pureza los cristales, sino que siempre se dan en formaciones impuras que van cambiando según distintas etapas, ¿no? Y acá hay una pretensión de hacer una geología o cristalografía de lo que sería el cristal electivo representativo en la historia de Europa. Por supuesto, en 2 minutos, ¿no? O sea, una pretensión panorámica, como decíamos. Las estructuras de la representación son muy antiguas, tienen que ver con un origen directamente
romano. Ahí puse la representación estamental, es decir, previo a las monarquías absolutistas, al surgimiento del Estado moderno, y que tiene que ver con los orígenes medievales de los parlamentos, ¿no? Por decirlo así. Pero todo esto se remonta al derecho romano, o sea, la mandatio, la procuratio, la delegatio, son estructuras del derecho privado romano, a través de las cuales un intermediario que está presente habla y me representa o representa a otro que lo elige y le dice, le da un cierto mandato limitado, ¿no? Por ejemplo, un abogado, podemos decir, que representa a su cliente ante un jurado dentro de un proceso judicial. Esas son estructuras del derecho privado y tienen mucho que ver con la sociedad de los estamentos, ¿no? En general, cada uno de los estamentos elegía a su representante, le daba unas instrucciones y incluso le pagaba y los mandaba y después controlaba que hubiera dicho lo que ellos decían que había que decir. Eso es muy viejo en las estructuras de la representación y, como en los cristales, siempre hay como constantes, ¿no? De hecho, cuando veamos, ahora lo vamos a ver en 2 minutos, pero la representación societalista del siglo XX, o sea, la parte superior del cristal, es una reactivación de esos restos de la representación estamental. Me estoy refiriendo a los partidos políticos, ¿no? Donde hay partidos políticos representantes de cada uno de los sectores de la sociedad, donde los representantes no pueden hacer cualquier cosa, se supone que tienen que obedecer plataformas electorales, o al menos está así instalado. Ahora vamos a ver algunas escenas históricas, por supuesto que hoy, ahora vamos a decir algo sobre hoy si llegamos. Bien, luego aparece esta representación absolutista, que tiene que ver ya con una especie de evocación simbólica. Luis XIV, de vuelta, hay un individuo representativo de la totalidad del cuerpo social, hay un monarca que es el artificio de la comunidad política, y allí aparece en primer plano no ya una representación como reflejo, por ejemplo como la que estaba en la representación estamental o societalista, sino más bien una evocación simbólica. Y después está esta representación del siglo XIX que tiene que ver con la representación parlamentarista, es decir, tal como aparece en la Constitución Nacional, cuando dice que los diputados y los senadores no representan a individuos ni a sectores de la sociedad, sino que representan al pueblo de la nación argentina, ¿no? Ya sea de las provincias que son elegidos o el pueblo de la nación en el caso de los diputados. Hay un libro que habla de este desdoblamiento subjetivo del representante y que nos remite a esta idea de la evocación simbólica del representante absolutista, que tiene que ver con los dos cuerpos del rey. Allí es un estudio de distintas tumbas de monarcas absolutos o monarcas británicos desde el siglo XIII en adelante, donde se ven dos niveles. No le voy a dar play, es un video, pero por las dudas no vamos a complicar. Después les paso el link si quieren. Pero son tumbas donde se ve claramente que hay dos cuerpos del rey. Uno, que es el cuerpo físico, que por supuesto está totalmente desintegrado, no se ve. Y el otro sería el cuerpo místico o el cuerpo representativo, si ustedes quieren. Uno sería su cuerpo privado, su cuerpo en tanto Juan Carlos Domínguez, y el otro es el cuerpo que representa la totalidad de la nación, supongamos Juan Carlos I, ¿no? Que se llama distinto y hace alusión a dos cuerpos distintos del rey, bajo un modelo cristológico, es decir, hay una especie de noción de representación como encarnación acá, que viene de la tradición teológica. Cristo, por un lado, es cuerpo físico, es una persona de carne y hueso que tuvo una cierta historia, en fin, que murió y todo eso, pero también representa a toda la humanidad en su cuerpo místico y está representado por la Iglesia de Roma con el Papa a la cabeza, desde el punto de vista de su
cuerpo, si queremos decirlo así, político, ¿no? Solo así se puede decir, cuando un rey muere, el rey ha muerto, viva el rey. Lo que muere es su cuerpo físico, pero su cuerpo místico no muere. Esto también está en el Leviatán de Hobbes, no tenemos tiempo de ponernos a leer, pero acá Hobbes repasa esta idea de la personificación, de la encarnación, ¿no? Hay una idea de volver visible a través de una personificación pública una entidad invisible, y una dinámica de encarnación de alguien presente en carne y hueso de una entidad en sí misma es invisible. Él habla de los tribunales y habla también del teatro. Por eso está la noción de máscara. La noción de máscara y la noción de representación tienen mucho que ver. Hobbes pertenecía a la época del barroco. Hoy tenemos una tendencia a ver la máscara como si fuera una careta que oculta la autenticidad de la persona privada, pero en aquella época no era así. Había una especie de dignidad muy grande de la máscara. Era más importante la máscara que la persona física que la portaba. Era la época que los reyes tenían esta especie de... No había ateísmo institucional en esa época, ¿no? Como dice Hegel. Bien, pero representar sería portar una máscara artificial, ¿no? La representación produce unidad dentro de la multiplicidad, dice Hobbes. Si no fuera por el representante, no tendría manera de actuar una nación o un pueblo. Porque no se puede, ya vimos que es imposible que se junten absolutamente todos. Y siempre están actuando estos elementos de la representación. Sin ir más lejos, en la Constitución Nacional de 1853, el artículo 22 viene con esta idea que parecía muy mística y muy teológica, pero está directamente en el corpus constitucional. El pueblo, como entidad ideal, invisible, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Allí está la idea de que los diputados y los senadores, es decir, el pueblo que delibera, y por el otro lado, el poder ejecutivo, es decir, el pueblo que gobierna, está encarnado en distintas personas humanas de carne y hueso. Estas estructuras son antiquísimas. Nosotros esto lo aprendimos de memoria, pero la idea es iluminar procesos que vienen de muy atrás y que tienen el largo plazo de la misma manera que los cristales, ¿no? Que se van formando con mucho tiempo. Entonces, en la República Argentina, por ir rápido, ahí lo que tenemos es un intento de marcar acá tres grandes momentos de la representación. No estoy diciendo nada del siglo XXI todavía, pero porque está en formación esa talla del cristal. Es reciente, 40 años no es nada para la historia de estos procesos largos, ¿no? Entonces, tal como surgieron en nuestros territorios, la representación podría tener una base de formación en las estructuras virreinales. Estamos en un edificio que se remonta a ese momento de la representación, es decir, el siglo XVIII. Fines del siglo XVIII aparece el virreinato del Río de la Plata y allí, según distintas vicisitudes históricas y procesos que no voy a tener tiempo ahora de reproducir, tenemos una especie de funcionamiento o de estructura representativa, sobre todo después de la regularización de lo que sería la Junta Central Gubernativa del Reino, una vez que la corona de España pasa a Napoleón y Napoleón abdica en favor de su hermano José Bonaparte, y se trata de armar una representación de todos los territorios españoles en esta Junta Central Gubernativa. Allí aparecen estructuras de la representación y ya se muestra una crisis de la representación. O sea, ya en esta primera etapa estamos en crisis con la representación porque, como dice la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires en 1811, toda representación debe ser en razón compuesta de la masa representada,
¿cómo es que 14 millones y medio de hombres libres que pueblan las posesiones ultramarinas de España en Asia y América se pretende que sean representadas por 27 representantes, mientras que 10 millones de españoles hacen ingresar a la Junta 75 vocales? O sea, 14 millones y medio de personas tienen 27 representantes, mientras que 10 millones tienen 75 representantes. O sea, ya hay una crisis de representación en el mismo origen de la representación virreinal o en su reconfiguración, digamos. No tengo tiempo ahora de dar cuenta de estos procesos, pero la convocatoria del cabildo abierto ya tenía que ver con esa función de consulta y de llamada, más bien una especie de democracia directa, ¿no? Eran estructuras bastante parecidas a la democracia directa, en el sentido en que había una participación popular. Se convocan por primera vez cabildos abiertos en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas, para sacarle el poder al virrey Sobremonte y dárselo a Liniers, que era el que estaba a cargo del regimiento de patricios que había enfrentado esas invasiones exitosamente. Y en 1810 sucede lo mismo, ¿no? Como todos entienden, la Semana de Mayo. Sucede también ahí un principio, un intento de convocar nuevas estructuras de acción colectiva a partir de nuevos sucesos que hacían que la soberanía del monarca estaba vacante, ¿no? Ante esas invasiones napoleónicas, y tenía que revertir en el pueblo, o en un pueblo que todavía no estaba muy claro con quién se identificaba, ¿no? Bien, esta idea, de a poquito el cabildo va a perder pregnancia e importancia, es decir, ya para la década del 10 se disuelve el cabildo como organismo político y se adopta el sistema representativo. O sea que ya de entrada había un conflicto allí entre un principio de democracia más parecido a la democracia directa y un principio de representación más del tipo del siglo XIX, como vemos ahí, de un estilo parlamentarista, ¿no? Bien, me gustaría pasar entonces al menos a la primera escena. No sé bien qué posibilidades tendremos de avanzar, pero dentro de este primer umbral de la representación nacional parlamentarista del interés general, que tiene que ver con una de las asambleas constituyentes previas a 1853, específicamente un debate que sucede en 1826, a punto de dar a luz una constitución unitaria que va a ser rechazada, ¿no? Estos momentos eran asambleas constituyentes que armaban constituciones que después no lograban cristalizar, no lograban hacerse carne en una estructura efectiva institucional, sino que se veían alteradas por distintos actores que tenían ideas distintas acerca de cómo cristalizar institucionalmente el gobierno, la autoridad, la ley. Lo que estaba en cuestión en ese momento era sobre todo un proyecto de ley. Estas son sesiones del Congreso Constituyente del 10, 11 y 13 de abril de 1826, y el proyecto de ley tenía que ver con el funcionamiento del propio Congreso. Clásico, el Congreso debatiendo cuáles son las reglas de funcionamiento del mismo Congreso. Son siempre los debates más difíciles de saldar, y sobre todo el debate sucedió respecto del artículo 2. El artículo 1 dice: ninguno podrá ser elegido representante sin que tenga las calidades de 7 años de ciudadano, etcétera, etcétera, ciertos requisitos. Ningún problema con ese. El problema tenía que ver con el artículo 2. El artículo 2 dice: al Congreso corresponde exclusivamente la facultad de remover los diputados que por la aprobación de sus diplomas y canje de sus poderes han entrado al ejercicio de sus funciones. Y uno dice, ¿cuál podría ser la discusión acá? Bueno, la discusión era si a las provincias que aportaban sus diputados les estaba dada retirar a sus diputados
toda vez que esos diputados no cumplían con las instrucciones que esa provincia les daba, es decir, una especie de mandato imperativo, como vimos antes, ¿no? Una especie de autorización limitada. Lo que viene a decir esta constitución centralista o unitaria, es decir, un proyecto que está tratando de hacer coincidir el pueblo representado con el pueblo de la nación argentina y no con los pueblos de las distintas provincias. Entonces, ahí el debate enfrenta a Juan de Castro, el vocero del grupo unitario, que defendía el artículo 2 diciendo: los diputados elegidos al cuerpo nacional, una vez incorporados a él, después de canjeados sus poderes, ya no pertenecen inmediata y directamente a la provincia que los nombró, o sea, que los votó, que es proceso electoral, sino a la nación. O sea, no representan a la provincia, no depende de la provincia sacarlos o no sacarlos. Por eso los congresos constituyentes fracasaban, porque en cuanto había una provincia que no le convenía, retiraba a sus diputados y no se terminaba de armar nunca la organización nacional. Entonces, el diputado dice, si las juntas de provincia pudiesen remover a piacere a los diputados que ya existen en ejercicio de ese poder, habrá un poder extraño fuera del cuerpo constituyente capaz de desnaturalizarlo. Las juntas representan a sus pueblos para las funciones que terminan dentro de su provincia, no para las funciones que tienen por objeto el orden general y la Constitución Nacional. Frente a esto, Manuel Moreno, que era un diputado federal, dice: sin disputa, los cuerpos legislativos de las provincias son los representantes de ellas, son los órganos de su voluntad, serían como las legislaturas provinciales, algo así, y por medio de ellos se han recibido al menos los poderes que los representantes tienen en este cuerpo. Pero hay más, muchos de ellos han sido electores directos de los representantes. Las provincias reunidas en el Congreso son las que forman la nación, porque no puede haber ese ente moral, o sea, artificial, así en abstracto, que no tenga miembros y partes. ¿Qué es la nación? Sino que hay una especie de composición. En un caso hay una idea de nación casi organicista, donde el todo es más que la suma de las partes, esa es la visión unitaria, la idea de pueblo de los centralistas, mientras que en este otro caso es la suma de las partes y nada más. Porque el peligro de eso era hacer que se perdieran los verdaderos intereses de cada provincia en aras de una unidad nacional que era por ahí perjudicial para una provincia y no tenía sentido que esa provincia se adecuara a esa relación representativa. Y dice al final, por lo tanto, el diputado no representa sino a su provincia y está ligado a los deseos, a los votos y a las instrucciones expresas que su provincia le haya dado. Por consiguiente, la provincia debe removerlo cuando él falta a esos compromisos. Finalmente, todo esto sigue, es un gran debate que no se termina de saldar y en la Constitución de 1853 termina apareciendo cristalizada esta idea de que los representantes legislativos, el pueblo que delibera al menos, es directamente representante de la nación. O sea, hay un mandato que se suele llamar libre, no hay un modelo imperativo de las instrucciones porque era la condición para que se logre la unidad nacional. Eso está así en la Constitución, ¿no? Y aparece esta invención del carácter nacional. Acá lo que tenemos es claramente una especie de personificación, una especie de aparición ficticia de un cuerpo que no se veía claramente. Lo está denunciando acá el diputado federal. ¿Qué es la nación? ¿No? O sea, veo las provincias y cada uno de los diputados que representan los intereses de las provincias, pero la nación no la veo en ningún lado. Bueno, es una ficción y tiene que ver con herramientas jurídicas de construcción del Estado Nacional, ¿no? Es típico de este proceso que nosotros estuvimos desarrollando en el curso del siglo XIX, que ni siquiera termina en el 53, porque el 53 es una constitución que no acepta a Buenos Aires, o en fin, siguen las guerras civiles hasta más adelante, ¿no? Allí lo que tenemos es
en este ideal de la representación del siglo XIX, o en esta especie de rasgos de la representación del siglo XIX, una delegación de la responsabilidad contra el formato del cabildo abierto. Recuerden esta especie de asamblea directa donde el pueblo se juntaba y por aclamación imponía o pedía explicaciones, en fin. Hay un principio de representación que se suele llamar mayoritaria, donde hay un ideal de unanimidad, o sea, la mayoría representa a la totalidad. No hay lugar para minorías o disidencias ahí respecto de lo que vamos a entender como la voluntad popular. La decisión final es la decisión que tomaron todos los que votaron, incluso los que votaron en contra. Hay una relación de mucha confianza. Se suele hablar en la literatura, fíjense que no estoy nombrando fuentes europeas, donde en general todo esto está desarrollado. Una fuente de esas es el discurso de Burke a los electores de Bristol, de fines del siglo XVIII, pero bueno, ahí está claro que hay una especie de relación fiduciaria entre el representante y sus electores. O sea, los electores no están ahí para pedirle explicaciones, decirle lo que tiene que decir, sino que el representante es libre de hacer lo que su juicio le dicte porque es un notable, es una persona de amplias miras, hay una especie de élite que está especialmente conectada con el bien común y entonces necesitamos de esa persona y no contaminarlo con esta relación representativa más medieval, ¿no? Que hace más a la representación de intereses particulares de distintos sectores. En la nación no hay sectores. De hecho, el todo del pueblo está por encima de las partes. Hay toda una línea de pensamiento contra las facciones, ¿no? La idea es que no sobrevivan facciones en la totalidad del cuerpo representativo parlamentario, en este caso. Y estos notables vienen de clubs muy elitistas, ¿no? Siempre van a ser elites. Lo que pasa es que esas elites van cambiando su base de reclutamiento o el acceso, o el umbral de acceso a ellas se va democratizando. En este momento el umbral de acceso era muy restringido. Había que ser un notable, había que estar en un club especial. Esos eran los protopartidos políticos. No había partidos políticos de masas. Eso ya es en la próxima escena, ¿no? Bien, y aparece la ficción de la opinión pública también, es decir, un componente muy importante que tiene que ver con una esfera de deliberación, o al menos como caja de resonancia de las deliberaciones públicas, donde aparece la prensa como el medio fundamental. También un medio, había 3 revistas, es una forma de decir, no sé exactamente cuántas, pero eran pocas comparadas con la cantidad de medios que van a aparecer después y sobre todo el alcance de esos medios, que son medios de comunicación de masas. Piensen que la cantidad de analfabetismo que había en el país en ese momento era altísima. Leían muy pocas personas la prensa gráfica como estos artículos que antes marcamos. Bien, escena 2 también, perdón por esto, estoy siendo muy rápido. En la escena 2 me interesa marcar este umbral que sería una nueva crisis de la representación política, que es la crisis de la representación política que acabamos de ver, la crisis de la representación política del Estado liberal, del mundo de las convicciones del modelo liberal clásico bajo el cual fue fundado nuestro país y el aparecer de lo que va a ser una democracia de masas, ¿no? Ya no un acceso tan restringido, al menos a los cargos políticos, ¿no? Desde el punto de vista del voto, nuestras instituciones siempre fueron especialmente inclusivas. Por supuesto, la universalidad es histórica, entonces va avanzando. Nunca vamos a poder hablar de una pura universalidad donde estén absolutamente todos incluidos, pero va avanzando, ¿no? En aquella época claramente no podía hablarse de una plena universalidad porque no votaban las mujeres, porque en fin había... Pero dejando de lado ese tema, siempre fue muy abierto el voto en nuestro país. Casi no había voto censitario, ¿no? La gran innovación de las leyes que forman parte de la reforma electoral de Sáenz Peña
tienen que ver con la obligatoriedad del voto, que hace que empiece a votar un porcentaje del padrón electoral mucho más grande que el que lo venía haciendo. O sea, había mucho desinterés en las elecciones. El problema era que tenían el derecho de votar, pero las personas no tenían incentivos, no tenían intereses. Eran muy restringidas las votaciones y no eran votaciones que se puedan llamar especialmente competitivas, ¿no? Recordemos que estaba bastante controlada la maquinaria electoral del Partido Autonomista Nacional y todo eso, y no eran elecciones abiertas tan competitivas como obviamente las que tenemos hoy. Bien. Hablo de debates previos, ni siquiera los debates de la reforma electoral. Me voy a permitir citar las palabras de un representante del roquismo, el segundo gobierno de Roca, en el que me interesa traerlo porque ya se empieza a ver esta necesidad de reforma y esta crisis de la representación liberal o de la representación nacional parlamentaria. El Poder Ejecutivo prometió la reforma que hoy se encuentra en discusión en esta Cámara. Finalmente no va a salir esa reforma, pero me interesa ver las razones que trae Joaquín B. González. Lo que vemos es que él va a decir que esa convicción de una necesidad de reforma nace de un estudio general de la situación del país, no solamente de su estado político, sino también de su estado social y económico. Pensemos que estamos hablando de una sociedad que, en función de la altísima inmigración, un éxito económico, un crecimiento económico verdaderamente acelerado y la aparición de nuevos sujetos sociales, aparece gran diversificación, gran complejidad y aparece una sociedad muchísimo más compleja que la del siglo XIX y por lo tanto la vieja representación muestra su crisis y la necesidad de su reconfiguración. Este imperativo reformista que arranca enunciado por Joaquín B. González tiene que ver con eso, una sociedad que crece mucho más rápido y avanza mucho más rápido que la política institucional representativa. Y entonces es necesario hacer ajustes. Por lo general esa va a ser la dinámica y por eso aparece nombrada este tipo de representación como una representación societalista. Acá es donde vamos a ver aparecer por primera vez una demanda de representación de las minorías y críticas a un sistema representativo electoral que licuaba en un ideal de unanimidad abstracto muchos sectores sociales con muy distintos intereses particulares, ¿no? Las partes empiezan a reclamar un lugar en la comunidad política, empieza a haber la necesidad de una organización de estos intereses fragmentarios y dispersos y entonces empiezan a crecer los partidos políticos de masa. Entre los pioneros están los partidos socialistas. Hay un famoso manifiesto en París en 1860, mucho antes, 40 años antes de lo que está diciendo Joaquín B. González, se llama el Manifiesto de los Obreros del Sena, que ya tan tempranamente como en 1860 dicen: nosotros no estamos representados por los diputados nacionales, nosotros no tenemos acceso. Bueno, en fin, es muy interesante ver, pero está marcando ya una crisis de esa representación ya en el propio siglo XIX. El Partido Socialista va a ser uno de los primeros partidos que va a traer esta idea de una representación de un sector social, de una facción. Lo que antes estaba prohibido, ahora se ha reconfigurado. Y uno dice, ¿de dónde salió esta reconfiguración? ¿Le vino de afuera? No, es la reactivación, si ustedes quieren, de un núcleo muy antiguo que hace a estructuras estamentales de la representación, como dijimos antes, ¿no? Es decir, sectores sociales que quieren ser representados en sus propios intereses y los intereses comunes de la nación. Y bueno, veremos. Empieza también a decaer los tres grandes mitos del parlamentarismo del Estado burgués de derecho,
que son, en principio, esta idea de que en el Parlamento, son mitos del siglo XIX, mitos a través de los cuales se forjan las instituciones de gobierno nacional, pero que terminan cayendo en crisis irremediablemente en cuanto la sociedad empieza a adquirir un dinamismo tan volátil e importante como el que va a suceder en el siglo XX. Decía, el mito que tiene que ver con que en el Parlamento se concilian, se median, se mediatizan en forma de interés común todos los distintos intereses particulares. Una especie de confianza utópica que, digámoslo, nunca fue así. Funcionó siempre como una especie de utopía mítica que sostenía como ficción la institución del cristal representativo del siglo XIX. También esta idea de que el Parlamento puede hacerse responsable frente a los electores. Esta también es una idea que está bastante licuada, la responsabilidad, si todo depende de su libre juicio e interpretación. Después, ¿cómo va a hacerse responsable ante su electorado? Dijo, no, me lo dictó el interés general de la nación. Perdón, es un interés más alto. ¿Cómo lo vas a controlar si funciona así? Y después, el mito por el cual, a través de las elecciones, hay un control a los parlamentarios. De vuelta, eran estructuras de las elecciones profundamente restrictivas, profundamente poco competitivas, por decirlo así. Entonces, desde el punto de vista, paso ahí a lo de Joaquín B. González, él dice, la ampliación del sufragio, la transformación de las bases prácticas de nuestro sistema electoral han sido el tema persistente de reclamación de todos los estadistas, publicistas y tribunos argentinos desde tal año, 1858, o sea, ahí, más o menos desde el manifiesto de los obreros del SENA. Y lo que está diciendo acá es que necesitamos cambiar por el agotamiento completo del régimen vigente, o sea, crisis de representación, todo el tiempo está en crisis la representación, cuya vitalidad productiva había empezado a desvanecerse y el armazón estaba ya envejecido. Bien, este sistema no tuvo la elasticidad suficiente y la fuerza de resistencia suficiente, no aguantó el cristal, se terminó partiendo y apareciendo nuevas vetas que traía de hace tiempo, y esto es importante porque tiene que resistir para impedir las profundas perturbaciones políticas que pusieron a prueba la integridad del tesoro político que nos legaron nuestros mayores. En definitiva, el cristal electivo representativo, si funciona bien, evita la guerra civil, logra racionalizar la lucha de las distintas élites por el acceso al poder político. Y eso, siempre que se pueda sublimar institucionalmente y no recaer, y que sea una guerra electoral, siempre es mejor que una guerra civil sin comillas, ¿no? Bien, entonces la crisis de representación viene por detrás con este miedo o con esta amenaza que es la recaída en una guerra civil o en momentos donde no tenemos una regularidad institucional, que por cierto ha sucedido muchísimo. Es un cristal bastante resquebrajado a lo largo del siglo XX, cuya vitalidad en los últimos 40 años no subestimaría, pero que antes del 83, bueno, tuvimos de todo, ¿no? O sea, ya sabemos, no es momento de hablar de eso, o al menos no podemos profundizar. ¿Cuáles son los rasgos de esta representación del siglo XX? Es de carácter societal, ya no es nacional, se representan intereses de los distintos sectores sociales. Existe la disciplina partidaria, ahí lo pongo en forma de pregunta, pero es retórica. ¿Es el retorno del mandato imperativo? O sea, se reduce el margen de independencia del representante. El partido que votó a tal representante para que defienda los intereses de tal sector, lo va a ir a buscar cuando ese representante traicione sus intereses, va a tratar de imponerle sus instrucciones o algo así. Hay una ampliación del electorado, partidos políticos de masas y plataformas programáticas. O sea, empieza a decaer fuerte la relación de confianza. Fíjense que la confianza, que era muy alta en el siglo XIX, en el siglo XX va cayendo, ni hablemos hoy, ¿no?
Hay como una especie de tendencia bajista de la confianza. Todos los mecanismos de control institucional que se multiplican hoy son subsidiarios de esa pérdida de confianza en estos representantes notables que existían en el siglo XIX. Este principio de representación en lo que tiene que ver con sistemas electorales se refleja tiene que ver con la noción de reflejo o mímesis, o sea, un principio de representación proporcional en términos de sistemas electorales, una forma de hacer entrar representantes al Parlamento o a los distintos cargos en función de un porcentaje en el que las minorías tienen su lugar. Obviamente hay pisos electorales, es muy complejo el tema de los sistemas electorales, pero para que vean que espiritualmente corresponden a épocas distintas. Los sistemas llamados mayoritarios se remontan a la representación del siglo XIX, mientras que los sistemas proporcionales se remontan espiritualmente a la representación del siglo XX. Esto se puede ver como el ascenso de las partes organizadas, ¿no? El todo del pueblo es una agregación de intereses parciales y entra en crisis la universalidad política liberal. Aparecen los lobbies, los grupos de presión, la diversidad conflictiva de los intereses en pugna y el pluralismo, o sea, algo mucho más parecido a nuestra actualidad. La discusión pública ya excede al Parlamento, por eso ya no es parlamentarista esto, y los medios de comunicación ya son masivos, de la misma manera que la democracia de la que estamos hablando, radio, cine, televisión. Rápidamente pasamos a la escena 3, que sería la Convención Constituyente del 94. No voy a poner ahí el video, pero Aldo Rico, que hasta hacía pocos años se había encargado de interrumpir o hacer un intento de interrupción del cristal representativo electoral con un copamiento de distintos cuarteles, se presenta ahora como convencional representante elegido por la provincia de Buenos Aires a cargo de un partido político diciendo: soy un soldado, no soy ni un constitucionalista ni un jurista, soy un soldado que tiene la tremenda responsabilidad de haber sido elegido como constituyente de un grupo amplio y numeroso de argentinos que me han votado para decirle no a esta reforma, para decirle no a este pacto. Recuerden que el problema era el pacto de Olivos, ¿no? Esta es la discusión que tiene que ver con el reglamento. De vuelta, la convención discutiendo cuáles van a ser las reglas que van a regir la discusión. Esta discusión duró 85 horas, no estoy exagerando, 84 horas y pico, fue la más extensa de todas y ya se ve con la manera de entrar de Rico, sabés que una discusión sobre el reglamento va a durar 80 horas cuando el representante se presenta de esta manera. ¿Qué dice con respecto a la representación? Está discutiendo lo que se llamaba el núcleo de coincidencias básicas y dice: la cosa pública se ha transformado en cosa de dos, ¿no? O sea, Menem y Alfonsín, los dos integrantes del Pacto de Olivos. La cosa pública se ha transformado en cosa de dos, la república ya no cuenta. Se derrumba también con este artículo que decía que había que respetar ese núcleo de coincidencias básicas, se derrumba la forma representativa porque, en síntesis, significa que dos personas han asumido esa delegación del ciudadano de deliberar y entonces, en un conciliábulo, nos han impuesto a todos sus decisiones y pretenden trasladarlas a este reglamento, petrificando los mecanismos de esta convención constituyente. Por lo tanto, la forma representativa en estos términos ya no cuenta, o sea, crisis de la representación. Aparece muchas veces la palabra crisis de representación en los debates de esta convención. Yo perdí la cuenta, la empecé a buscar y en un momento dije: no, bueno, no tiene sentido porque no terminamos más, pero ya está, lo decían todo el tiempo y la analizaban, hay discursos súper interesantes al respecto. Dice: también se desconoce la forma federal, ¿no? Además de la representativa, porque de los 24 distritos de esta república han sido reunidos en Olivos por dos distritos que son Chascomús y Anillaco. Entonces ahí hay una explosión de risas y Alfonsín, eso no se ve en el video, así que Alfonsín le responde: Montecaseros, ¿no? En alusión al cuartel, a la zona del
golpe de los carapintadas. Bueno, por supuesto no tenemos nada contra estas amables localidades, dice Rico, pero en estos términos también la forma federal ya no cuenta. Bien, nada, solamente marcar acá que si bien está hablando de crisis de representación, yo me permito marcar esto, que en realidad está exhibiendo una potencia enorme del cristal electivo representativo, en el que aparece incluido en una deliberación pública, elegido por una cantidad de gente muy importante, e incluso se habla ya de ruptura del bipartidismo en la elección de esta convención constituyente, fue elegida la misma persona que estaba poniendo en peligro el orden democrático 7 años antes. Entonces, decimos crisis de representación, pero de pronto la crisis de representación no se ve, es más, justamente se ve una fortaleza de la representación. O en fin, es un intento de relativización. Bien, me salteo por supuesto un montón de cuadros y cosas que no vamos a poder desarrollar y termino con lo siguiente. Esto que sería, ¿hay crisis o hay reconfiguración de la representación? Lo voy a reproducir rápido. En cada una de estas ocasiones vimos que las personas reconocían una crisis de la representación, se hablaba de la defunción, la muerte, discursos funebreros, ¿no?, con respecto a las instituciones, pero en realidad lo que estaba sucediendo no era muerte, sino una reconfiguración, una metamorfosis. Por supuesto, en el momento no se puede ver, pero de la misma manera que no se puede ver la evolución de un cristal en un periodo corto de tiempo. Lo mismo sucedió esto sucedió con la representación virreinal, lo mismo sucedió con la representación parlamentaria nacional en ocasión de estas reformas electorales que pasamos muy por encima, este imperativo reformista frente a los cambios que vienen con el siglo XX. Y exactamente lo mismo está sucediendo ahora, en el siglo XXI. Para mí la Convención del 94 forma parte del mismo periodo en el que estamos hoy, donde lo que estamos viendo es también una reconfiguración de la representación. Todavía quizás no les debo la placa que diga cuáles son los rasgos de la representación en el siglo XXI, porque están en proceso de formación, pero es una invitación a no ver muerte y destrucción allí donde quizás lo que está sucediendo es una metamorfosis. En fin, pido disculpas por la longitud. Muchas gracias.